Como cita Friedrich Nietzsche, Napoleón, esta síntesis de hombre inhumano y de superhombre. Nosotros somos Jenner Guillén y Samir Mantari, y hoy vamos a analizar la película de Napoleón desde la perspectiva ética de Immanuel Kant. Para esto, vamos a abordar una presentación de la película, un planteamiento de un dilema ético, el desarrollo del mismo y una conclusión. Bueno, como presentación tenemos la presentación de la película. En este caso, Napoleón es una película que se ha estrenado recientemente. Y bueno, en sí Napoleón narra el extraordinario ascenso y la dramática caída del emperador francés Napoleón Bonaparte, que es interpretado por Joaquín Phoenix. En la película se ve desde sus años de juventud cómo un ambicioso soldado eh, llega a convertirse hasta una de las figuras más icónicas y controvertidas de la historia. Esta es una mirada a la vida del hombre, tanto dentro como fuera del campo de batalla, con un enfoque en su volátil matrimonio con Josefina, que es interpretado por Vanessa Kirby. Esto último es muy importante, pues se evidencia cómo el amor por una persona puede cambiar el destino de Napoleón. Por otro lado, vemos el planteamiento del problema de un dilema ético, la guerra como herramienta para la paz. Ahora, dentro de esta ecuación también entra el poder como una herramienta adicional. Entonces, vemos cómo la guerra se utiliza para lograr el objetivo y el poder es un complemento para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cómo la ausencia de poder evita que se pueda influenciar o se pueda influir en las naciones extranjeras. Si no hay una misma jerarquía, no se va a poder hacer o no se van a poder realizar negociaciones suficientes para establecer esta paz. Entonces, guerra y poder van a ser la fusión o las herramientas para llegar a la paz. Paz que va a estar definida como el objetivo final o el fin último, que va a ser el bien común para la mayoría. Bueno, abordando un poco la guerra, podemos ver cómo Napoleón utiliza esta herramienta muy estratégicamente. Napoleón es el amo de la guerra para ese entonces. Se puede decir incluso hasta el dios de la guerra, pues con pocos recursos pudo ganar incontables batallas, incluso de la primera batalla que ganó, que es la expulsión de las tropas de Inglaterra, de las tropas inglesas, y fue ascendido como general. Y así poco a poco, este personaje fue llegando incluso a ser cónsul, e incluso a ser cónsul e incluso ser emperador. Entonces, la guerra en esta parte de la película es muy importante, pues refleja el ascenso de esta persona en el poder. Luego tenemos lo más importante que en sí se evidencia en la película, es cómo esta persona al llegar al poder recién puede influir en las personas. Cuando Napoleón quiso hacer un tratado con Inglaterra, este fue rechazado rotundamente, pues este no calificaba como emperador de Francia. Por lo tanto, este se encapricha con las ganas de obtener tanto poder que incluso toma algunas malas decisiones en el futuro. Pero todo esto, ¿para qué? Todo esto lo hace Napoleón para lograr la paz, los acuerdos entre las naciones aledañas. Este en sí lo logra, pues gracias a la sumisión y a la guerra, logra amedrentar a sus enemigos y poder hacer que ellos firmen estos tratados de paz y así evitar los problemas futuros. Es más, sin duda se ayudaban para poder juntos, bueno, juntos, porque en sí el máximo emperador era Napoleón, o eso era lo que buscaba, lograr la evolución. Bueno, como desarrollo del problema, también presentamos a Immanuel Kant. Para empezar, debemos partir que Immanuel Kant rechaza la ética materialista y plantea una ética formal. Esta ética formal se basa en el imperativo categórico. ¿Pero qué es el imperativo categórico? Esta se basa en que una acción es moralmente correcta si se puede ser universalizada y si respeta la dignidad y autonomía de las personas. Este imperativo categórico, entonces,
se refleja en dos puntos de vista. Actúa como crees que debería actuar todo el mundo, es decir, si una acción puede ser universalizada, entonces esta es la correcta. Otro es, no utilices un ser humano como instrumento, sino como un fin en sí mismo. Esto es la raíz o el inicio del cual, bueno, se puede decir que los derechos humanos nacen a partir de esto, ¿no? Ver a la persona no como un instrumento, sino como un fin en sí mismo, que esta persona tiene derechos y tienen que ser respetados. Pero algo que se enlaza fuertemente con la película de Napoleón es la frase el deber por el deber. Pues esto te indica, o esto le dijo a Napoleón, o esto hace que Napoleón no actúe en función a sus intereses, sino hacer aquello que debería hacer, que en este caso era lograr la paz por medio de las guerras o la sumisión de sus enemigos. Claro, y siguiendo la misma línea de Samir, de hacer lo que deberías hacer, ¿no? Y, y vemos acá algunos ejemplos de la película, algunos tramos, que lo vamos a concatenar con la filosofía de Kant y vamos a mencionar un poco las posturas. Entonces, en primera parte tenemos la renuncia del bien propio por el bienestar común, ¿no? La frase que mencionaban del deber por el deber. Pero ahora, no es tanto el deber también, sino qué hay detrás del deber, que es la voluntad, ¿no? Kant mencionaba que los principios de la moral, los cuales han fracasado, estaban vistos mucho desde el deber del hombre, pero no desde la voluntad del mismo. Entonces, hay un deber, pero también tiene que haber una voluntad detrás de ese deber para que se pueda concretar. Entonces vemos un extracto de la película, cómo se da el divorcio de Napoleón con Josefina para buscar un heredero para Francia. Se entiende dentro de toda la trama que Napoleón quería estar con Josefina y fue uno de los amores que más le marcó. Pero a pesar de eso, se divorcia de ella para poder estar con una pareja o una emperatriz que sí le pueda dar un heredero. Esto con el objetivo no de pensar en sí y de su amor y de lo que él quería, sino en búsqueda de un heredero para Francia, que termina siendo un bien común para toda una sociedad y no solo para él. Ahora, por otro lado, vemos que Kant también menciona que hay cualidades favorables para la buena voluntad. Hay talentos en Napoleón, talentos que el mismo Nietzsche destaca, ¿no? Como el arte de la estrategia de la guerra, que ya había mencionado Samir, ¿no? Como la Primera Guerra, donde con pocos recursos se logra ganar y logra Napoleón ser ascendido a general. Entonces, vemos cómo se las ingenia y tiene un talento enorme, porque luego hay guerra tras guerra, creo que hizo unas 60 guerras, ganó la mayoría de ellas. Vemos cómo tiene cualidades para llevar a cabo la buena voluntad. Y no solo cualidades de guerra, ¿no? También tenía cualidades de gobierno, como se había mencionado en la clase, que se había hecho los sistemas de desagüe que facilitaron o mejoraron las condiciones salubres de Francia. Entonces, vemos cómo estas cualidades pueden desencadenar con una buena voluntad en buenas acciones. Ahora, esta buena acción es el ideal de paz, pero también hay una contraparte que es la búsqueda de poder, ¿no? Estas cualidades también las termina utilizando para su bien propio, cuando luego de ser exiliado quiere reencontrarse con Josefina y tomar nuevamente Francia. Entonces vemos cómo ahí las cualidades también son usadas para un bien propio y no siempre han sido utilizadas para un bien común. Ahora, vemos también una necesidad de una nueva herramienta. Mencionábamos que había una ecuación de guerra para lograr la paz, pero también había la variable poder. ¿Cuándo nace esta necesidad de la herramienta poder? Cuando en la una parte de la película Napoleón quiere establecer alianzas con los países vecinos y estos lo rechazan porque dicen que no aceptarían nada de un simple cónsul. Entonces, vemos cómo la, la diferencia de jerarquías no le permite establecer a Napoleón establecer alianzas. Es ahí donde surge la necesidad de aumentar su poder y es por esto que logra ser emperador o busca ser emperador y luego lo termina siendo. Ahora, vemos que en la herramienta, en la ecuación está el poder como variable para lograr la paz, pero ¿el poder es siempre herramienta de paz?
Y es que depende de la buena voluntad. La buena voluntad que menciona Kant, ¿no? El poder puede ser herramienta de paz, pero sin una buena voluntad no puede llegar a concretarse en un bien común. Por ejemplo, al inicio de la película se menciona cómo el rey Luis XVI utiliza el poder que tiene no para un bien común, sino para ejecutar por diversión. Entonces, el poder no siempre es utilizado, el poder sin una buena voluntad no siempre termina desencadenando en un bien común. Y como menciona Kant, el poder sin una buena voluntad termina desencadenando en la sangre fría de un bribón, que no solo lo hace mucho más peligroso, sino que también lo hace más despreciable. Por eso que terminan yéndose también contra el rey Luis XVI. Bueno, en conclusión, tenemos que en la película Napoleón se plasma que el protagonista, en su deseo de la búsqueda de la paz entre naciones, el bien común o el bien mayoritario, usa el poder militar para poder ganar guerras de manera estratégica, logrando firmar varios acuerdos de paz mediante el uso de la guerra y la sumisión. Entonces, Jenner, ¿qué opinas? ¿El fin justifica los medios? Yo creo que estableciéndolo como filosofía que se pueda universalizar, no, ¿no? Vemos cómo Kant menciona que el hombre no debe de ser visto como una herramienta. Entonces, en este caso de las guerras para lograr la paz o las guerras continuas, el hombre es utilizado como herramienta y al mismo tiempo se termina tergiversando más las cosas por la exageración de guerras, ¿no? Porque si bien lo que pasa hasta ahora con los humanos o con las personas es que estamos en una constante búsqueda de supervivencia. Entonces, desde los tiempos antiguos se buscaba la guerra para aumentar también el poder entre naciones y poder sobrevivir ante ellas y que no las invadan. Entonces, ahora, si las guerras se utilizan como para matar un pequeño grupo de personas, para salvar a una mayoría, es un medio para salvar a más gente. Pero ¿qué pasa cuando hay una exageración de guerras? Ya no es un pequeño grupo de personas, sino este va aumentando. Entonces ahí se va perdiendo el horizonte y se va perdiendo este justo medio que mencionaba Aristóteles. Claro. Bueno, en mi caso yo considero que sí, en sí el fin, sí, en este caso particular, sí el fin justifica los medios, pues debemos contextualizar un poco en la época de Napoleón, que es el 1700, y podemos ver que en esos tiempos los problemas políticos o incluso otros problemas se los resolvían con violencia, con guerras. Entonces, si Napoleón, partiendo de la idea de que él debe del deber por el deber, creo que él sí logró su cometido de lograr la paz, pues firmó muchos contratos de paz entre naciones, logrando así este su objetivo final. Por lo tanto, yo considero que el fin sí justifica los medios, pues hubo paz en las naciones durante ese corto periodo de tiempo donde él pudo firmar estos contratos. Y nada, profesor, esperamos también su comentario y esto sería todo parte de nosotros y muchas gracias. Muchas gracias.